Vamos a continuar entonces con el método gráfico. Como les dije, ahorita en el método gráfico la ventaja, entre comillas, es que no necesitas hacer ninguna cuenta. Pero, ¿qué se necesita para el método gráfico? Que van a ser Primero, levantados, que van a ser, aleluya, tratados con ese amor, con esa misericordia. Perfecto. Aleluya, ¿cuánto dicen Y que amén? de donde están, los va a levantar y los va a traer a su presencia. Ajá. Para Por favor, el que quiere entregar al Señor que cierre el micrófono. A sus padres, pero están allí. Y por eso, dentro de este contexto histórico, para entender el porqué de la visión, vemos cómo que Dios está se haciéndole presenta publicidad al pastor. Por favor, cierre el micrófono. El Señor hará que las transgresiones ¿Será que le damos la clase entonces al pastor? Endurecidas. Allí, en aquellos corazones, aquellas vidas, entonces, por su justa ira, castigo por sus pecados. El pecador está mostrando su gracia y no está dejando de dar la su clase. Misericordia. Entonces vamos a suspenderla, pues. Mostrando que vienen nuevos tiempos. Profesor, yo creo que usted puede silenciarlo. ¿Perdón? Yo creo que usted le da una opción de silenciarlo. Parece que se dio cuenta. Ok. Bueno, entonces con respecto al método gráfico, deben tener primero 2 buenas escuadras, un escalímetro, un transportador, eventualmente un compás. Yo digo eventualmente porque me gusta trabajar con compás para trasladar las dimensiones, pero si tienen un buen escalímetro, por eso estoy diciendo, 2 buenas escuadras, el escalímetro y el transportador. Si no tienes transportador, vas a tener que buscar uno. Si no tienes escalímetro, vas a tener que buscar uno. Y si no tienes escuadra, vas a tener que buscar 2. ¿Ok? El compás sí se puede obviar, pero esas 3 cosas que le estoy mencionando no se pueden obviar. Entonces, ¿qué es lo que se hace en el método gráfico? En el método gráfico lo que se hace es representar a escala lo que les está diciendo el problema. ¿Okay? Fíjense, en el dibujito que yo les... Tan de secos. No, chicos. Que era una gran multitud. Pues era un campo, era un valle, y en ese valle estaban todos esos tensos. Estaban secos, Sí. desbaratados. Profe, ¿y no lo puede sacar de la clase? Es que no sé quién es. Sí, es Mario. No puede sacar al chico del... Profe, sáquelo, si no está haciendo nada. Humano, todo se había desbaratado. Que no manejo bien esto y no... Pero bueno, sé que tiene muchos pecados. Ok. Entonces, fíjense, en el dibujo que yo les pasé por el Telegram, eso está a escala. Si ustedes se ponen a verlo, se ponen a comparar un poco los resultados que están aquí en el dibujo y los resultados que vimos ahorita analíticamente, se van a dar cuenta que están muy, muy cercanos. Cuando se trabaja bien, con buenas escuadras, con buen transportador y un buen escalímetro, los resultados, la diferencia son decimales. Entonces, les recomiendo, por eso es que les recomiendo eso, que busquen buenas escuadras, buen transportador y buen escalímetro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Fíjense. ¿Qué te dice el problema? Esto lo puse aquí no es adorno, pero más o menos para que viéramos algo. Te dicen 6 kilómetros al norte. Lo primero que hacemos es 6 kilómetros al norte. Como les dije ahorita, el norte no está en el cielo, ¿no? ¿Ok? El norte es siempre orienten la mano derecha hacia el este. La mano izquierda es hacia el oeste. El norte es la frente. La espalda es el sur. Entonces, ¿y cómo sé yo que es el este?
por donde sale el sol. El sol sale por el este, se oculta por el oeste. Cierran las manos y ese es el norte. Y el sur es la espalda. Así de sencillo. ¿Ok? Entonces, ¿qué te dicen? 6 kilómetros al norte. Lo que nosotros tenemos que hacer, fíjense, una recomendación. Si los problemas por el método gráfico es recomendable primero hacerlos en una hoja blanca o en una hoja que ustedes vayan a desechar. ¿Por qué? Porque uno se acostumbra a hacer el eje de coordenada en el centro de la hoja, pero depende de la disposición de los vectores, le va a dar en algunas ocasiones que no estén en el centro de la hoja y se les van a salir los vectores de la hoja. Entonces es preferible hacerlo en una hoja blanca. Ok, ya sé dónde va a ir y luego lo traslado a mi hoja milimetrada. Una hoja blanca o una hoja reciclable es más barata que una hoja milimetrada. Fíjense que aquí estoy más arriba del centro de la pizarra. ¿Por qué? Porque si lo coloco en el centro de la pizarra, este vector se me puede salir. Entonces lo subí un poquito. ¿Qué me dice? Te vais 6 kilómetros al norte. Ok. 6 kilómetros. ¿Cómo sé yo que son todos 6 kilómetros? Yo agarro el escalímetro, selecciono la escala. Aquí, claro está, ¿no? Aquí voy a trabajar con una escala de 1 a 25. Ustedes pueden trabajar con escala 1 en 100, 1 en 50, depende de la... Acostúmbrense siempre que los diagramas le ocupe el mayor espacio posible en la hoja. Porque no hacemos nada con que ustedes agarren una escala, el dibujito les haga así, les quede así y la hoja es de este tamaño. Y el resto de la hoja, pecado. Entonces, no estamos para estar perdiendo. Entonces, yo agarro aquí, marco mis 6 kilómetros. Aquí está. ¿Ok? 6. Ahí tengo el punto. Lo recomendable. Profe, una Esto, pregunta. dime. ¿De qué recomienda el método gráfico? ¿De qué? No te escucho. ¿De qué escala recomienda hacer usted el método gráfico? Es que no te puedo recomendar ninguna escala, porque eso depende de cómo lo quieres trabajar. Yo te puedo decir 1 en 100, entonces de pronto en 1 en 100 te va a quedar pequeñito. 1 en 50 te queda más grande. Ok, perfecto, vamos a trabajarlo con los 50. Por eso es que les digo, háganlo en una hoja blanca y ahí tantea. Ya tantea. Ah, ok, perfecto. Con 1 en 50 entra bien en la hoja y no se me sale ningún vector. Lo hago así. Ok. Aquí, como les digo, estoy haciéndolo en 1 en 25, pero es que estoy haciendo algo grande, ¿no? Entonces, en 1 en 25 del escalímetro. Entonces, fíjense, en el punto que llega, el punto que cierra el vector, el punto que donde llega el vector, ahí lo ideal es trazar un eje de coordenadas. Sería un eje de coordenadas auxiliar. ¿Por qué es auxiliar? Porque allí, con ese eje de coordenadas, me voy a guiar para el trazado del siguiente vector. El siguiente vector me dice 11 kilómetros sur, 15 grados este. ¿Qué hago? Agarro el transportador. Si tienen transportador de esos redondos es preferible, pero bueno, un transportador modesto también funciona. Lo coloco en el punto y trazo los 15 grados. Ahí están los 15 grados. Marco 15 grados y trazo la línea, lo que se llamaría la línea de acción de ese vector. ¿Verdad? Trazo la línea de acción. Luego mido el valor que me dice que son 11 kilómetros. Perfecto. Ya yo sé que mi escala es 1 en 25, perdón. Y marco, aquí son 7 y 4 son 11. Llegué al punto del segundo recorrido. El segundo recorrido me dijeron, te vas 11 kilómetros en dirección sur 15 grados este. Sur 15 grados, sur 15 grados este. Sur 15 grados este. Este, oeste, sur, norte. ¿Ok? Trazo mi eje de coordenadas auxiliar en ese punto. Perfecto. ¿Qué me dice ahora el bendito GPS? Te vas a ir 8 kilómetros al sur, 60 grados oeste. Sur, 60 grados oeste, hacia el oeste. Aquí más o menos. Sur, 60 grados oeste. Entonces me dice, sur, 60 grados oeste. Agarro mi transportador y busco los 60 grados.
Ahí están los 60 grados, lo marco y trazo la línea. ¿Cuántos son? 8 kilómetros. Agarro el transportador, el escalímetro. ¿Ok? Entonces, mido mis 8 kilómetros. Aquí hay 7, 8 kilómetros. 8 kilómetros aquí. El punto. Y ahí voy a trazar yo un eje auxiliar también. ¿Para qué ese eje auxiliar? Para saber, por lo menos en este caso, no llegué al punto X. ¿Cuánto me falta para llegar al punto X? El vector resultante yo lo necesito. ¿Por qué lo necesito? Porque es el que me está diciendo hasta dónde tenéis que llegar. Tenéis que llegar a un punto que está a 12 kilómetros suroeste del punto de partida. Tu punto de partida es este, 12 kilómetros. Fíjate que aquí te dice sur-suroeste. No, es suroeste. Suroeste está 45 grados entre el sur y el oeste. Aquí. Trazo mi vector, por eso es que coloqué aquí 45 grados. 45 grados, este es mi vector. El punto X está aquí. El punto en el que yo estoy llegando está aquí. Según el GPS, ¿no les ha pasado que están con el GPS? Usted llegó a su destino y mira para los lados. Pero aquí no es. Así pasó aquí. Aquí le dijo el GPS, usted ha llegado a su destino, y era mentira. Entonces, ¿cuánto me falta? Con el escalímetro, yo mido la distancia que hay del punto en el que llegué según el GPS al punto que verdaderamente tengo que llegar. Y mido. Esta era acá, 1.25. 1.25. Y me está dando 4 y piquito. Me faltan 4 kilómetros para llegar. ¿En qué dirección? En el transportador lo colocan en ese punto y ven que estos son como 2 grados. Aquí no lo van a apreciar, pero bueno, si lo hacen bien, le da más o menos como 2 grados. Entonces, el vector faltante tiene 4 puntos y algo, y la dirección es 2 grados. Aquí sería, si lo tomamos como phi sub x, serían 180 menos 2. Serían 178 grados. Si lo colocamos como phi sub x. Si no, son menos 2 grados porque está en sentido contrario a las agujas de reloj. Si nosotros chequeamos el problema que hicimos ahorita, van a fijarse que, yo no sé si lo noté aquí, aquí está. El vector que me dio el GPS era de 64.68 grados. Y aquí es de 65 grados. Y fíjense que lo estamos haciendo en una pizarra. Y está bastante cercano. Si yo mido aquí, me está dando 4. Y el resultado es 4.4. Estamos bastante cerca. Claro, 400 metros son 400 metros, ¿no? Pues son 4 kilómetros con 400 metros. Pero para hacerlo así, no tan exacto como lo podrían hacer ustedes en una hoja y con todas las de la ley, el resultado es bastante cercano de mi vector resultante, de este que está, de la distancia que me falta. Entonces, fíjense que, ¿qué es lo que tenemos nosotros que tomar en cuenta cuando vamos a hacer el método gráfico? Primero, mi buen eje de coordenadas. ¿Por qué les digo yo que deben trabajar con 2 escuadras? Porque el traslado de este eje de coordenadas, de este hacia acá, de este hacia acá y de este hacia acá, tiene que ser perfectamente paralelo. ¿Y cómo logro yo ese paralelo? Trabajando con una regla y una escuadra, o trabajando con 2 escuadras como debe ser. ¿Okay? Se retrotraen un poquito a dibujo cuando ustedes le decían que tienen que trabajar con 2 escuadras para las paralelas horizontales y las paralelas verticales. Se trabajan con 2 escalas, con dos escuadras.
Eso es muy, muy importante en el método gráfico. Que esta línea que está aquí tiene que ser paralela a esta que está aquí. Y esta que está aquí tiene que ser paralela a esta que está aquí. Por eso es que se sugieren dos escuadras. Yo voy a trasladar mi eje de coordenadas aquí. Este aquí y este aquí. ¿Qué pasa? Que si yo tengo un error en esa perpendicularidad de los ejes de coordenadas, estoy trasladando el error para todos lados. Entonces, este eje de coordenadas, esta línea, tiene que ser perpendicular a esta que está aquí. ¿Okay? Trazo por eso es que les sugiero que sea en hojas cuadriculadas. ¿Por qué? En hojas milimetradas. ¿Por qué? Porque en la hoja milimetrada ustedes perfectamente trazan sus perpendiculares. Esa perpendicularidad tengo que respetarla en cada uno de los puntos donde llega el vector. ¿Para qué? Para trazar allí mi vector siguiente, vamos a decir así, según la indicación que me da el problema. Este problema da exacto. O sea, al hacerlo analíticamente y al hacerlo gráficamente, los resultados son bastante exactos, bastante parecidos. Entonces, eso es muy importante al momento de hacer el método gráfico y el método analítico. A mí me gusta mucho como dice, presentarles el método gráfico, porque el método gráfico ayuda bastante. Y es una forma de aplicar los conocimientos de vectores. Porque el problema también es que a veces es como que, ¿dónde aplico yo esto? Toda esa parafernaria que nos enseñan del IJK, ¿para qué sirve eso? Sí sirve. Y se aplica, y ustedes no tienen idea de la aplicación que tiene. Entonces, esta es una de las aplicaciones que tiene. Por decirles algo, un barco que está en alta mar se tiene que guiar por vectores. Inclusive, al guiarse por estrellas, que ya no se usa, claro está, ¿no? Porque tienen los GPS, pero al guiarse por estrellas estás trazando vectores. Todo eso son vectores. Entonces, es para que vean un poquito la aplicación que tiene el método gráfico. Acuérdense que ustedes en ingeniería van a seguir viendo vectores per secula seculorum. O sea, hay muchas materias que les falta a ustedes por ver, a excepción de los que estudian ¿Será eléctrica y que electrónica. usted por el grupo de Telegram puede pasar el nombre de los libros que había dicho en la clase pasada? Pero si yo se los pasé, yo les pasé, es más, Sí. esta lista que está aquí, donde dice textos de consulta recomendados para el laboratorio, que sirven también para física, aquí está. Ahí están todos los textos que inclusive les dije, estos los recomiendo porque los conozco. O sea, yo no he trabajado con ellos, ¿no? Pero con los libros, yo de hecho, el Física General de Shawn lo tengo, el de Sears lo tengo, el de Holiday lo tengo, el de Alonso Finn lo tengo, Fundamentos de Física de Frédéric Boucher lo tengo, Análisis Vectorial de Murray Spiegel lo tengo, los solucionarios no los tengo, pero sé que existen en internet. Y el manual de tablas y fórmulas matemáticas tampoco lo tengo, quiero comprarlo sí, pero no he podido. Ese está en internet e inclusive se los coloqué en el Telegram para que lo bajaran allí directamente. ¿Okay? Y el manual del ingeniero de Ralph Honson, que no es que lo van a buscar, pero si tienen algún familiar que lo tiene, es un librito bastante práctico, bastante práctico. Pero se supone que ahorita es un poquito difícil conseguirlo. Pero esos son los libros que yo recomiendo. No quiere decir que sean los únicos. Hay libros muy buenos, pero yo no he trabajado con ellos. No los conozco, nunca los he abierto. Entonces, no, a mí no me gusta mucho recomendar libros con los que no he trabajado. Entonces, yo recomiendo. Hay uno por aquí, pero ese es malo como no tienen idea. Que ni siquiera se lo menciono.
Dice física programada, pero el libro es malo. O sea, no, ni siquiera se lo voy a recomendar. ¿Ok? Entonces, aquí tienen, fíjense que no es nada complicado, el método es bastante sencillo y lo pueden comparar con los resultados del método analítico. Sin embargo, fíjense, yo voy a hacer el problema por el método analítico, lo voy a resolver en la hojita, le digo, tomo las fotos, se las pongo en el Telegram para que vean los pasos de lo que hablamos aquí. Y un poquito más detallado, porque claro, aquí por cuestiones de tiempo y por cuestiones de tamaño también es un poquito difícil, ¿no? Pero se los detalló bien, así como hice con con este. ¿Okay? Entonces, en una hoja, okay, resuelvo el problema y se los coloco ahí. Yo el semestre pasado lo que hacía era que le tomaba foto a la pizarra y esa la colocaba en el Telegram. Pero bueno, como ya vi que no se puede trabajar, o sea, no da el espacio, no es muy ventajoso. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Que sugieren que esto es el 20%, ¿no? Esto es algo del 20%. A los alumnos de física me falta dar otra clase del IJK, trabajar con los versores. A los de laboratorio no les tengo que dar esa clase porque esa clase esa, ya ustedes saben trabajar con versores, que eso se ve en física 1. Pero me gustó, quise hacer esta para ambos grupos porque es algo que para muchos de los que ya están en laboratorio también es nuevo, que es el método gráfico. Porque creo que hay profesores que no acostumbran a dar método gráfico en física 1. Entonces, bueno, vamos a aprovechar y ponemos los dos grupos juntos, pues. Pero el método gráfico tiene mucha aplicabilidad. El problema que tienen los de laboratorio en el método gráfico tienen un poquito más de condimento que el que tienen los de física 1. O sea, evidente. Pero una cosita que quiero que vean aquí, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando de los métodos, acuérdense que hay dos cositas que tienen una diferencia muy sutil, que es el recorrido y el desplazamiento. ¿Okay? Entonces ustedes tienen un recorrido y tienen un desplazamiento. El recorrido y el desplazamiento son dos cosas diferentes. Puede darse el caso, por lo menos aquí, si llegaste aquí, tu recorrido es igual a tu desplazamiento. Pero, si saliste de aquí y llegaste aquí, esto que está aquí es tu desplazamiento, más no tu recorrido. Tu recorrido es todo esto. Por eso es que el vector resultante se convierte en el desplazamiento. El desplazamiento que sería la suma de los recorridos, la suma vectorial de los recorridos. Es el desplazamiento. Vectorial. Porque si yo digo, ¿cuál es mi recorrido total? Yo sumo los recorridos y tengo mi recorrido total. Pero ese no es el desplazamiento. Tengan cuidadito con eso porque se presentan unas confusiones tamaños familiares con eso. Entonces, sí es bueno que sepan diferenciar lo mismo que cuando se habla de velocidad y rapidez, es igual que cuando se habla de desplazamiento y recorrido. Son dos cositas diferentes. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Profe, disculpe. Diga. ¿Podría aclarar una duda no del 20%, sino del 10% del laboratorio? Diga. Usted sabe que el último ejercicio, el número 7 de las gráficas de presiones con cúbico, usted en el inciso B pide cuánto sería el caudal a 300 PSI, o sea. Sí. Usted sabe que por el método gráfico sería el trazado particular de los puntos, pues. Ajá. Cuando yo grafiqué,
300 PSI, que ya se pasa de los puntos que me dan, no, Ujú. no puedo cortarlo, ya no llega. No, La claro que única no. forma es que no va a llegar, no me llega, o sea, no llega. No, Si no. llega, hay una O pregunta sea, que si 220 ¿qué PSI pasa? si llega. Sí, pero ¿qué pasa? Que tú puedes extender la curva. ¿Por qué? Porque ya conoces el comportamiento de la curva. Si yo conozco el comportamiento de la curva, yo puedo predecir qué va a pasar en la curva o con la curva. Yo puedo predecir qué va a pasar a los 300 PSI. Cuando lo hago por extrapolación, es prácticamente lo que estás haciendo es lo mismo. ¿Por qué? Porque ¿qué es la interpolación? La interpolación es hallar un punto desconocido entre dos puntos conocidos. ¿Ok? Yo tengo este punto, y voy a hallar este punto que está aquí. Esa es la interpolación. Por eso es que la interpolación, una de las formas que es la forma más común de aprender interpolación, es por triángulos semejantes. Pero Bueno, te da así, ¿no? Este punto, entonces te da el punto. ¿Qué estás haciendo en una interpolación? Lo que estás es aproximando la curva, la forma de la curva la estás aproximando a una línea recta. Eso es lo que estás haciendo en una interpolación. Por eso es que cuando se interpola, se recomienda que los puntos estén cercanos, porque puntos lejanos, tú no sabes si hay puntos de inflexión entre esos dos puntos. Entonces uno infiere que, ok, vamos a hacer esto, una línea recta, y interpolo, y la interpolación que tú haces analíticamente es mediante una línea recta. Entonces, ¿qué se hace en el caso de 300? Como tú conoces el comportamiento antes de los 200 y pico, ok, yo voy a considerar que la línea va a seguir el mismo comportamiento. Y corto los 300 y hallo en la gráfica el punto de 300. Y luego lo haces por interpolación. Los valores deben ser, mira, igualitos si se quiere. Muy, muy, muy parecidos. no, yo los encontré por interpolación, pero gráficamente no voy a poder porque para como hice yo la gráfica ya no me da para Bueno, llegar a 300. Entonces mi duda es eso, porque usted sabe que el inciso que compara el lado tanto de los gráficos exacto, como de exacto. la Sí, interpolación. sí, sí. Puedo comparar todos los demás menos el de 300, porque el de 300 quizás Pero no entiendo por qué no te da. Ajá, si utilizaste o sea, una sí, buena escala, cabe. Eso no. Lo que tenés es que bueno, prolongar quizás, hasta los 300, más nada, no. O sea, acuérdense que sí, ustedes cuando van a hacer un gráfico, ustedes van a primero analizar, van a verificar cuál es el punto el mayor punto que tienen los datos que les están dando para saber hasta dónde, con qué escala van a trabajar dentro del papel milimetrado. bueno, yo hice así como está diciendo usted, pero ya con la escala que utilicé, ya no, para los 300 no me llega, tendría Entonces está mal que la pegarlo gráfica. otra por detrás. Por eso, entonces está mal el gráfico. O sea que Profesor, Ten cuidado con eso, porque tiene que entrar dentro del papel, tiene que entrar el valor de 300. Y ese es digamos, el chiste de cuando se dan problemas de ese tipo. ¿Por qué? Porque lo que se está evaluando es, hey, ¿sabéis graficar o no sabéis graficar? ¿Qué escala tomaste? ¿Tus gráficos se ven bien o no se ven bien? Se puede sacar información del gráfico, que ese es el propósito de un gráfico, que tú saques la información del gráfico lo más rápido posible. Entonces, si yo quiero tener el valor para 300 PSI y agarro el gráfico tuyo, no, lo voto porque hey, eso no me sirve. Búscame uno que tenga 300. Este tiene 300. Es lo mismo que están haciendo ustedes con las tablas de conversiones. Ustedes buscan la tabla de conversiones que les conviene para lo que están haciendo. Entonces, esta tabla de conversiones no tiene kilopondio. Entonces esta no me sirve. Tengo que buscar una que tiene, esta tiene kilopondio, esta me sirve. Igualito. Si yo agarro tu gráfico bueno, para hallar 300 y no está, lo desecho. Esto no me sirve. Agarrarme, buscarme uno de 300. Aquí está el de 300, bueno, perfecto. Y con eso que voy a trabajar. la que yo pude hacer solamente con la de media y la de 3 fueron las que de 300 me puede cortar, pero la de 1 pulgada sí no me corta, ya se pasa la hoja ya. Para la Bueno, escala que escogí. Y entonces los pero puntos me salen muy estás pegaditos. haciendo mala gráfica. Acuérdate que la presión es la variable independiente. Entonces quiere decir que en tu eje de las X,
llega hasta 300 en el eje de las X. Y esa es la que vas a subir. Tus curvas hacen esto. Las 3 curvas las tienes que cortar. Si no, el Quizás gráfico está- es el eje Y es el que no me corta, porque 300 sí incluso me alcanza hasta para más, pero creo que es el eje Y que no me corta. Es en estáis el eje tomando Y que mala no me escala. corta. Acuérdense una cosa, las escalas no tienen que ser iguales en X y en Y. Yo puedo tener una escala en X y puedo tener otra escala en Y. Lo que me interesa es que yo pueda sacarle información a esa gráfica, porque si no, no estoy haciendo nada. Ahora, que pongan escalas extrañas, tampoco es simpático hacerlo, porque no. Acuérdense que ustedes tienen que trabajar cómodos, porque para eso es un gráfico. Cuando ustedes ven un gráfico de una bomba, hey, vamos a buscar la manera de obtener esa información rápido, porque si no, no estoy haciendo nada. Casualidad, aquí no está la de las bombas. No, bueno. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las escalas? Las escalas van en números enteros. 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 35, 50. ¿Okay? No es que vas a poner 13.825, 15.756. Entonces, ¿qué? ¿Estás loco o qué? No. Números enteros. Tanto en la X como en la Y. Entero. Ok, pueden ser decimales 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.4. Pero siempre número entero. O sea, no que vas a trabajar con un poco de decimales ahí porque no funciona. No va a ser cómodo trabajar. A la Ah, hora dime. de grabar eso, tenemos que ponerle los pasos, ¿verdad? Que hicimos para elegir la escala, como dice el número mayor, el número menor de los datos, dividirlo entre el número de división, nada de eso, ¿verdad? No. Eso a mí no me interesa eso. A mí lo que me Ok. interesa es, hey, el gráfico está bien hecho, perfecto. Están identificados los Gráfico. ejes, perfecto. Las escalas también, perfecto. Los valores que dan coinciden con los valores de la interpolación, perfecto. Profesor, y en la cicloide, usted sabe que tenemos que graficar dos, una usando la acción que está allí y allí construimos una tabla de valores. Pero hay otro que lo vamos a hacer usando el implemento que usted dijo. En ese caso, en el que vamos a usar, por decir, con la tapa de mayonesa, en ese no es necesario identificar las escalas, ubicar esos puntos. Sí. No es necesario construir o también hay que construir una tabla de valores para ambos, para la No. hecha manual. No. O sea, la tabla de valores no es necesario construirla para la otra, porque el otro, eventualmente lo que puedes es comparar los valores, ok, mides en la cicloide que tenías y mides la otra y te deben dar iguales. Pero ya con la forma ya es suficiente, pues. Las dos tienen que ser, ¿qué te digo? Exactamente iguales. Tanto en el diámetro, en el perímetro y el diámetro del centro. Por decir, en la que usamos la ecuación para construir la cicloide, en esa vamos a ubicar los puntos en el eje cartesiano. Claro. Y luego trazas la curva. Exacto, más sin embargo, en la otra, donde lo hacemos, estén con la tapita, allí no es necesario poner en el eje X y esos valores, ¿verdad? Experimentales. No. Puedes colocar el valor aquí del perímetro, porque este es el valor del perímetro. Por eso es que lo estás haciendo en una hoja de papel milimetrada. Y aquí tienes el pi por A. Aquí. Que aquí es donde en el centro cabe la tapita. Profesor, y una última pregunta de ese ejercicio. En la ecuación que nos dan, ahí hay un ángulo. ¿Qué ángulo se mide en radianes para la fórmula, verdad? Radianes y grados. Yo tenía entendido que el ángulo ahí que sale phi, ese ángulo se mide en radianes. Sí, pero tú no para vas a hacer. ambas. No. Seno de 180. Coseno de 180. Y el otro sí es en radianes. Por ejemplo, seno de, por ejemplo, cuando te dice. En el otro en de pi medio. Por decir, en el primer valor, donde no está el seno, ponemos pi medio. Entonces, en seno ponemos seno de 90, algo así. Exacto. Sí.
Y lo mismo para donde involucra el coseno. Igualito. Pues si no, no te da. Porque yo busqué en esa fórmula, la busqué en el manual ese que usted nos dio, pero allá aparece la fórmula, más no especifica los valores. Porque no, lo que Deben pasa- ser en grado. porque esa es una cuestión que eso no es, o sea, el manual no te lo va a decir, porque eso se Exacto. supone que lo sabes. No, eso no lo sabía. Esa es la cuestión. Por eso es que le digo, hay muchas cosas que en muchos libros, sobre todo en los libros de Shawn, se dan por sabidas y ellos te lo saltan. Ellos no te van a estar explicando, porque si no, imagínate, le sale un mamotreto así. No, no, no. Ya eso lo tenéis que saber. Y te hacen un problema que te podéis llenar 2 hojas y ellos te lo hacen en 4 líneas. Por la cantidad de cosas que ya tenéis que saber. Ahí en el manual de Hodgson hay muchas cosas que ellos, vos lo sabéis. Eso no te lo voy a explicar. Entonces, ya sabéis que ahí tenéis que colocar phi radianes. Entonces lo vas a hacer dividís eso en 5 partes, 6 partes, dependiendo de la cantidad de puntos que queráis. Yo recomiendo 8 puntos. Quiere decir que los 2 pi lo vas a dividir entre 8. Entonces, pi cuarto, un pi cuarto, 2 pi cuarto, 3 pi cuarto, 5 pi cuarto, hasta que llegue. Y trazas tu curva. Para que te dé igual a la que vas a hacer. Mides la tapa de mayonesa, la mides y le sacas el radio a la tapa de mayonesa. Es verdad que creo que porque es una cicloide no puede ser mayor a 2 pi. O sea, necesitamos, o sea, para graficar la mitad de la cicloide. Esto que está aquí es igual el perímetro. 2 pi r. O pi por d. 2 pi por r de la tapita te tiene que dar desde aquí hasta donde se cierra. Si no, hay un problema en alguna parte. El problema es simpaticísimo. O sea, me he entretenido una cantidad de tiempo con ese bicho. Lo hice con esta, lo hice con esta también, para ver, pues. Y lo hice con la tapa de mayonesa que les mostré ese día. Y eso sí, hay que tener cierta paciencia porque normalmente se te rueda. Ay, no, bueno, pero con lo demás es, o sea, lo simpático que digo yo del problema es que con 2 ecuaciones que las ve uno un tanto raras, que dice, ¿verdad? X igual a A por phi menos seno de phi. Y la otra es X de A de 1 menos coseno de phi. ¿Verdad? Y eso te da eso. Vamos a averiguarlo, pues. Entonces, por eso es que se hace simpático. ¿Y cuál es la aplicación de eso? Bueno, imagínense que eso es un clavo que está en la banda de rodamiento de un caucho. Tac, 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 tac. Eso es, por decir algo. Bien. Bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo. Si tienen alguna dudita que podamos hablar un momentico, un minuto. Me alegro. Bueno, profe, Una la pregunta. verdad, A ver, Ok. quería hacer una pregunta sobre las tablas de conversiones. Yo he estado buscando de las tablas de conversiones, hay páginas ya completamente. Podremos utilizar en la parte inferior, hay una tabla pequeña, un captura de pantalla o algo que podamos poner al final. Lo que ustedes quieran, pero que aparezca la tabla de conversiones que ustedes usaron para trabajar. Yo normalmente sugiero que coloquen allí en escrito las conversiones que utilizaron, pero es más fácil sacarle un captura, o no, como dicen ustedes, un captura de pantalla o lo que sea, a la tabla de conversiones que usaron y la ponen en la actividad. ¿Okay? Es perfectamente. Profe, disculpe, con eso lo de las conversiones, yo no iba a poner una tabla, sino que he hecho todas las conversiones de forma manual para no poner esa tabla. Yo puedo dejarlo así, ¿verdad? Sí, sí. Obligatoriamente tengo Sí. que poner la conversión No, secuaria. puedes colocar, si le hiciste bien ordenadita, bien, ok, pero no hay ningún problema. Ah, bueno, era para eso. Gracias. No hay nada. Okay. Un detallito antes de que corte. Lo de la